igual vamos a seguir aceptando las personas que sigan entrando. Eh, pero bueno, hola, bienvenidos a todos. Este es el último de los 3 foros que preparamos esta semana como Centro de Estudiantes en marco de lo que viene en 2 días, que es el plebiscito por una nueva constitución. Y estos foros estuvieron en torno a la importancia de la paridad. Este es el último que involucra las disidencias sexuales y va a ser moderado por Florencia Cabello y con la gran participación de Constanza Valdés, que va a ser ahora presentada por Florencia. Así que esperamos que les guste y bueno, muchas gracias por venir. Bueno, hola a todas, a todos. Nuestra invitada es Constanza Valdés, una gran activista trans chilena, es feminista, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y además es asesora parlamentaria. Hola Connie, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta, que es, ¿por qué crees que hay que cambiar esta constitución en términos de disidencia? ¿Y qué impedimentos o trabas ves en en la constitución actual? Mira, bueno, primero partir por saludar a todas las personas presentes, agradecer la invitación. La constitución que tenemos actualmente, la verdad es que no reconoce en ningún sentido, particularmente la diversidad sexual y de género, ni tampoco las disidencias. Y desde ese punto de vista no encontramos ningún artículo en el cual se haga referencia a la orientación sexual, a la identidad de género, a la expresión de género, menos en el ámbito de la igualdad y no discriminación, con especificidad en relación a la diversidad sexual y de género. ¿Qué significa eso? Hay particularmente personas que creen que bajo la subsunción de la palabra persona podrían encontrarse efectivamente las personas de la diversidad sexual y de género, lo cual tiene sentido, pero sabemos bien que visibilizar las temáticas, sobre todo analizar particularmente la discriminación y la violencia sobre grupos históricamente discriminados y excluidos, tiene un valor en sí mismo, sobre todo en el resultado que se quiere lograr, que es erradicar esta situación. Y desde ese punto de vista, la omisión deliberada en la Constitución actual de excluir estas temáticas, por supuesto, forma parte también de un grupo de valores, también un conjunto de valores, mejor dicho, de la dictadura en la cual se quiso plasmar particularmente en esta constitución, una constitución bastante conservadora que coloca en el núcleo fundamental de la sociedad a la familia, por supuesto, a pesar de que la constitución no lo señala, este concepto de familia, heteronormado, binario, y de hecho de alguna forma también se ha visto esta construcción un poco desarrollada también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, además vinculado también con esta suerte de derecho de deber preferente de los padres a educar a sus hijos, que se ha transformado en el gran argumento para impedir que se avance el reconocimiento del derecho a la identidad de género de niños ni adolescentes, o por ejemplo en el avance de educación sexual integral. Entonces, desde ese punto de vista, la construcción principal de la Constitución que tenemos actualmente, vinculado con los derechos que no tienen ninguna especificidad, ni menos derechos fuertemente reconocidos en materia económica, social y cultural, es una Constitución que tiene gran parte de problemáticas en torno a reconocer o a permitir que pueda legislarse en torno a los derechos de las personas LGTBIQ. Y claro, como la contraargumentación podría ser, no, pero se han logrado bastantes leyes, antidiscriminación, acuerdo no civil, la identidad de género, pero recordar que todas estas leyes particularmente, en cada tramitación que ha existido, siempre existió el fantasma del control preventivo de constitucionalidad o de que se controlara su constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Y desde ese punto de vista, de hecho, la ley de identidad de género tuvo que pasar por el Tribunal Constitucional y fue un miedo grande por parte de la comunidad trans en torno a que la ley derechamente se derogara en varios aspectos. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente es una constitución que se protege a sí misma, que fue elaborado por varones blancos heterosexuales para varones blancos heterosexuales, y de ese punto de vista, la Constitución en sí no reconoce nada respecto a la diversidad, y el hecho de reconocerlo también garantiza y permite que se avance en materia de reconocimiento de derechos de las personas LGTBIQ en los distintos ámbitos. Entonces, en ese sentido, que una Constitución lo reconozca forma parte de un piso mínimo para poder avanzar hacia ese punto. Y que exista en ausencia, por supuesto, también de alguna forma ha servido como la principal obstáculo
para que no se puedan avanzar en estos derechos y asimismo también para que derechamente no se puedan permitir algunos cambios o de alguna forma que siempre esté el fantasma del Tribunal Constitucional bastante presente en este ámbito. Bueno, sobre esta misma línea, obviamente la Constitución no puede decirlo todo. Entonces, ¿qué es lo que crees que sí o sí debería estar estipulado en la nueva Constitución con respecto a las disidencias sexuales? Mira, desde ese punto de vista, si me hicieran, o sea, bueno, me están haciendo esa pregunta, pero si tuviera que responderla en esos mismos términos, así como pensemos en una constitución como bastante minimalista, yo creo que hay tres puntos principales que la verdad yo creo que es muy importante que se tengan que regular. El primero tiene que ver con la igualdad y no discriminación de forma sustantiva. Actualmente la Constitución no regula de manera efectiva la igualdad y no discriminación, y principalmente porque lo hace muy desde el papel. O sea, regula que ninguna persona, obviamente todas las personas son iguales ante la ley, que ninguna persona les pueden discriminar, pero eso no implica tampoco ninguna correlación en relación al Estado. El Estado no tiene ningún deber en ese sentido de dictar medidas afirmativas, de intentar emparejar un poco la cancha, de ayudarle a personas que históricamente han sido discriminadas, excluidas, a poder ejercer sus derechos sin problema. Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución tiene que regular particularmente el principio de igualdad y no discriminación de forma mucho más sustantiva, es decir, pensando en solucionar las desigualdades de facto, aun cuando eso se realice principalmente a través de leyes o políticas públicas. Pero la Constitución en sí, como sabemos que es la norma más importante en un ordenamiento jurídico, tiene la labor fundamental de entregar directrices, principalmente en torno a eso, en ese ámbito. Y ese punto de vista, la Constitución podría ser. En segundo lugar, yo creo que el derecho a la identidad forma parte también de un aspecto fundamental. No solamente pensando en el derecho a la identidad de género, sino que en particular un derecho que no tiene actualmente ninguna regulación constitucional y lo que en la práctica permite es que todas las personas, porque todas las personas tenemos una identidad, independientemente de una identidad cultural, una identidad de género, etcétera, y eso también forma parte de efectivamente cómo el Estado reconoce también eso y permite en igualdad de condiciones a las personas ejercer sus derechos. Y en tercer lugar, los derechos sexuales y reproductivos, particularmente muy pensando en el derecho a recibir información, a recibir una educación sexual integral, además de la autonomía sobre los cuerpos, particularmente la vida privada y todos esos elementos que se vinculan no solamente con la vida sexual propiamente tal, sino relacionados con la educación, la integridad, el derecho a la salud, etc. Entonces, desde ese punto de vista, esta gran triada me parece que es fundamental si pensamos el diseño de una constitución bastante minimalista. Si pensamos mucho más allá, la verdad es que podríamos, más allá de un catálogo, pues, algo que es muy importante analizar, que tiene que ver con incorporar una perspectiva de alguna forma como o disidente o de diversidad en el análisis de los derechos. Eso no significa que van a haber derechos especiales para la comunidad LGBTQ, de hecho tenemos los mismos derechos, solamente que para ejercer algunos derechos tenemos muchas mayores problematizaciones. Y desde ese punto de vista la Constitución puede hacerse meridianamente cargo también de eso, sin perjuicio que, como lo sabemos, generalmente los servicios públicos o el organigrama de la administración del Estado, el organigrama del Estado, por ejemplo, también se encarga de efectivamente que las personas puedan ejecutar esos derechos más allá de la Constitución. Pero por lo mismo la Constitución puede hacerse cargo de eso principalmente. Y de nuevo, ya para finalizar, si tuviéramos que pensarlo también como en esta Constitución, que pudiéramos incorporar más elementos, yo creo que en base a lo mismo, la participación en general ciudadana también forma parte de un aspecto sustancial, porque si bien no atañe exclusivamente a la comunidad LGTBIQ, sí sucede mucho que históricamente no participamos en la toma de decisiones, ni en la política, ni en la actividad, y sobre todo porque no hay mecanismos institucionales para poder ejercer el poder en ese ámbito. Entonces, desde el mismo sentido, yo creo que es muy importante desde ese punto de vista que se pueda avanzar hacia eso para que la población LGTBIQ pueda participar también en la toma de decisiones y no solamente se transformen en actores de segunda clase o en ciudadanos de segunda clase, que es lo que sucede mucho actualmente. Pero ya para final, reiterar de nuevo los primeros tres puntos: igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y derecho sexual reproductivo. Yo creo que son elementos que deben estar sí o sí en una constitución pensándole este ámbito mucho más minimalista. Y bueno, la comunidad es súper heterogénea.
tanto en su conformación como en las demandas que emana. Y esto es súper evidente cuando las disidencias critican, por ejemplo, al móvil o a iguales. Entonces, ¿tú crees que un grupo podría adjudicarse la representación de toda la comunidad? ¿Y crees que existen ciertos mínimos o consensos con respecto a esto? Mira, yo creo que en general, a ver, si hiciéramos un análisis como mucho más profundo de eso, lo que sucede mucho en base a eso es exactamente como esta crítica mucho más disidente que podríamos englobar particularmente en torno a lo que se ha hecho en torno a móvil iguales. De alguna manera, cuando hacemos el análisis en general, podremos evidenciar que si bien hay objetivos que son muy distintos, la forma de hacer política, la forma de hacer activismo, asimismo también la manera que se incide o la urgencia de los proyectos de ley o medidas van a ser distintas, de alguna manera existe entre las organizaciones, que por supuesto son las que estamos pensando en esa misma línea, que están como dentro de este gran panorama, están generalmente en una misma lógica que tiene que ver con lograr erradicar la discriminación o tener los mismos derechos para todas las personas. Y de ese punto de vista podría considerarse ese como mínimo programático, pero la verdad es que igual dentro de todo eso efectivamente hay muchas demandas, hay muchas, también hay muchas, de alguna forma como urgencias, prioridades en torno a eso, como por ejemplo lo que está sucediendo actualmente en la pandemia. Vemos organizaciones, por ejemplo, como el Móvil e Iguales, que están presionando principalmente para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario. Y otras organizaciones que están presionando para que se apoye y se apruebe una ley que sancione efectivamente la discriminación, que pueda prevenirla, también particularmente que se pueda avanzar en otras temáticas relacionadas con la educación, por ejemplo, con la afiliación entre hijos e hijas de pareja del mismo sexo, y otras iniciativas relacionadas con ese sentido. Y las prioridades, por supuesto, van a ir cambiando. Ahora, dentro de ese análisis en particular también hay un criterio político muy fuerte. Y eso es algo que podríamos hacer un análisis también muy similar a lo que sucedió, por ejemplo, en la Franja del Plebiscito, en la cual había una persona que se autodenominaba Colafacha, y en la cual también había particularmente un discurso muy despolitizado respecto a su orientación sexual. Y de ese punto de vista, cuando hablamos de la comunidad, cuando hablamos del gran grupo de personas de la comunidad LGTBIQ, podemos efectivamente, a pesar de que el mismo concepto comunidad hace también alusión a personas que se unen y que están unidas en una comunidad, que tienen intereses en común, pero si hablamos de las personas de la comunidad LGTBIQ en general, podremos ver que efectivamente hay personas cuya identidad u orientación efectivamente va a ser mucho más despolitizada desde ese punto de vista y que no va a afectar efectivamente o no van a tener interés en tener quizás los mismos derechos. De hecho, hay muchas personas lamentablemente, que efectivamente no crean que tengan los mismos derechos o derechamente creen que, por ejemplo, la adopción o el matrimonio son cosas que exclusivamente quedan a parejas heterosexuales. Entonces, en base a eso, efectivamente, yo creo que es muy complejo de hablar efectivamente de que va a haber siempre una representatividad absoluta. Yo creo que ese concepto debiera como descartarse de plano, sobre todo por la gran diversidad de personas que existe. Pero sí hay un concepto mucho más asociado que tiene que ver con con la legitimidad y particularmente la recepción que puedan tener las organizaciones de las demandas de la comunidad o de las personas LGTBIQ. Y yo creo que ahí tiene que ver particularmente mucho con eso y sobre todo por la participación o de alguna forma quizá el activo político propiamente tal de las personas que están en organización o en distintos territorios en las cuales sus demandas o sus preocupaciones son muy distintas a las organizaciones que dicen representar a las personas de la comunidad LGTBIQ. Y yo creo que ese es el principal problema que sucede particularmente con fundaciones como Iguales, organizaciones como Móvil, en la cual en un carácter, un corte mucho más liberal y donde su línea de trabajo tiene que ver con la igualdad de derechos, la discriminación y la violencia, no ahondan en otros temas más políticos y sociales, por ejemplo, como en otras organizaciones que tienen que ver con directamente derechos económicos, sociales y culturales, el fin al modelo económico neoliberal y otras situaciones. Entonces, efectivamente, esa desconexión que puede existir de mayorías, particularmente de grupos, grandes grupos de personas
que apuntan hacia otro sector, especialmente en un contexto de pandemia, efectivamente va a hacer que exista una desafección o gran parte de alguna forma de no vinculación con organizaciones que derechamente tampoco realizan una lectura política del momento, una lectura correcta en ese sentido, pensando en cuáles son las urgencias más visibles. En torno a lo mismo, ahora, cuando hablamos de representatividad, o sea, todavía Móvil igual sigue siendo representativo, pero de algunas personas. Yo creo que eso también hay que hacerse cargo. Hay personas que efectivamente ahora creen que en la pandemia o en todo este sector, casarse efectivamente es una prioridad. Personas que van a creerlo de esa manera, pero también vincularlo a que son sectores mucho más privilegiados. Yo creo que efectivamente a lo que apuntan también es a representar a cierto grupo de personas, no a las grandes mayorías ni a grandes personas, o sea, como grandes grupos, sino a, yo creo que sectores mucho más particulares. En cambio, el resto de las organizaciones que se han visto vinculadas muy al estallido social, a la revuelta social particularmente, hemos podido percatarnos como, por ejemplo, hay mucha mayor conexión en torno a las demandas y en torno a esto mismo, porque hay una conexión mucho más política, social y cultural y económica en eso, dentro de ese mismo sentido. Pero ya, para finalizar, la verdad es que difícilmente podríamos hablar de una organización que pudiera ser representativa de todo, y sobre todo porque efectivamente las personas que van a estar a cargo y todo, siempre va a haber alguna naturaleza como más de corte político. Y por lo mismo hay activistas que dicen que no les gusta que se metan tanto en política o en temas económicos en las organizaciones y solamente quieren que se puedan casar y cosas. Y hay otras personas, que en este momento son mayoría, que tiene que ver con organizaciones que no pueden quedarse solamente en eso y tienen que apuntar hacia presionar a un cambio mucho más estructural en torno a otros elementos. Bueno, ahora Chile ha escrito a muchos tratados internacionales y estos van a seguir vigentes de la nueva constitución, pero, o sea, muchos de estos hablan sobre los derechos humanos, pero ¿tú crees que realmente Chile respeta estos tratados? ¿Y qué crees que hace falta en esta materia? Mira, Chile históricamente nunca ha respetado los tratados internacionales, lo hemos visto durante los últimos 30 años. La verdad es que Chile tiene una cultura muy pobre en materia de derechos humanos. Y eso es gran parte culpa lamentablemente de la dictadura y que nunca se, perdón, nunca se buscó instaurar una cultura protectora en materia de los derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, solamente un ejemplo paradigmático, a propósito que al gobierno del sector de la derecha le gusta hablar de los niños primero, la Convención de Derechos del Niño nunca ha tenido una implementación correcta. Nunca ha podido ser implementada. No tenemos leyes en materia de protección de infancia y adolescencia. Pensemos también en la Convención CEDAW, que busca eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, que es de la ONU, o la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Hemos podido percatarnos, por ejemplo, de estos tres ejemplos que han sido implementados en Chile en materias tan importantes como infancia, adolescencia y derechos de las mujeres. La verdad es que no. ¿Y qué pasa en el ámbito de los derechos de las personas LGTBIQ? Particularmente, no hay un gran tratado que diga gran tratado sobre la diversidad, no. Hay particularmente un tratado, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha tenido como el mayor desarrollo jurisprudencial y normativo por parte de la Comisión Interamericana de la Corte en relación a los derechos de las personas LGTBIQ. Chile lo han condenado particularmente en el caso Karen Atala en 2012 y hasta el día de hoy no cumple esa sentencia de manera adecuada. ¿Qué nos deja como ejemplo particularmente esto? Además de lo que ya había dicho anteriormente, que en Chile no se respeta los tratados internacionales, ni las recomendaciones, ni menos el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra el Estado de Chile. Y eso particularmente tiene que ver mucho con esta cultura que ya estábamos señalando, que efectivamente no hay un respeto a los derechos humanos porque no existe una cultura, ni tampoco hay una forma de implementación tampoco de las sentencias de los organismos internacionales, y eso principalmente nos debe llevar hacia otra discusión respecto a la constitucionalización de particularmente de los tratados internacionales, de su naturaleza o su vinculación. Y de ese punto de vista, hasta el día de hoy nunca ha habido certeza, particularmente cuál sea el rango de los tratados internacionales, más allá de que efectivamente cuando son ratificados y suscritos se convierten en leyes, las podemos encontrar en Ley Chile y son obligatorias para todo el país.
Pero de alguna manera todavía no existe esa tendencia. De hecho, si analizamos la sentencia, analizamos los discursos políticos en general, rara vez se cita a tratados internacionales. Y eso también tiene que ver mucho con esta cultura constitucional en la cual derechamente no existe un gran poder ni tampoco le entrega algún tipo de jerarquía a los tratados internacionales. Y eso es algo que pudiera solucionarse, yo creo, a través del proceso constituyente, además de efectivamente incorporar una perspectiva de derechos humanos en materia judicial. Entonces, en ese mismo sentido, la verdad es que yo creo que lo que hace falta principalmente tiene que ver con esta cultura, tiene que ver particularmente con institucionalizar de mejor manera los tratados internacionales de derechos humanos. Y de hecho, recordemos solamente un ejemplo en particular y una pequeña reflexión. El primer ejemplo es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue creado en el 2010, si no me equivoco, por la ley 20.405, una de sus funciones es que tiene que preocuparse de que las leyes que emanen del Congreso, puedan estar acordes a estándares internacionales de derechos humanos. Yo creo que solamente basta ver la prensa, prensa ya sea de izquierda, de derecha, independiente, etcétera, para darse cuenta que eso no sucede en Chile. Que en Chile el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a pesar de que pueda emitir opinión, etcétera, el Congreso no le interesa y legisla en muchas ocasiones en contra de estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué nos dice eso? Que los estándares internacionales en materia de derechos humanos tienen un análisis muy político, de alguna forma vinculado a algún interés. ¿Qué significa eso? Que en Chile existe mucho interés y existe esta tendencia de defender el status quo. ¿Qué hacen los tratados internacionales particularmente y las recomendaciones internacionales? Avanzar hacia un desarrollo progresivo en materia de los derechos humanos que muchas veces van en contra del status quo de los países. Y eso quiere decir, en base a eso mismo, por eso el sector de la derecha le encanta tanto decir que atentan contra la autonomía, contra la soberanía, etcétera, porque efectivamente van en contra de una posición mucho más conservadora. Históricamente, los tratados internacionales, de hecho, si revisan los tratados internacionales como la CEDAW, la Belén du Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales que llevan 30, 40, 50 años y aún así son más progresistas que gran parte de las leyes que tenemos. Eso es porque en su momento fueron tan visionarios, no, simplemente porque vivimos en un status quo constante en el cual un Estado que se protege o un modelo que se protege a sí mismo, gran parte de Latinoamérica también. Entonces, desde ese punto de vista, es una cultura que impacta a nivel general. Yo creo que tiene que ver mucho con esta cultura que existe. Entonces, en torno a lo mismo, yo creo que lo que falta es que pueda cambiar un poco esto también a nivel del proceso constituyente, de que los tratados internacionales se puedan tomar en serio y sobre todo que se puedan implementar. Y para implementarse en gran parte, como establecen directrices, requieren también leyes. Leyes que lamentablemente muchas veces duermen en el Congreso. Pero para eso se necesita voluntad política y se necesita voluntad de verdad para poder avanzar. Bueno, y la última pregunta que tenemos antes de las preguntas del público es, ¿cómo se marca esta discusión de una nueva constitución luego de que el Papa Francisco, entre comillas, respaldara las uniones civiles entre personas del mismo sexo? ¿Y qué nos dice esto de la reparación de las comunidades LGBTIQ por parte de las instituciones como la Iglesia Católica? A ver, mira, la verdad es que yo creo que desde ese punto de vista, primero desmenucemos un poco esto, en particular lo que dijo el Papa Francisco. Yo, sin ser creyente, por supuesto, atea, entiendo también el valor que pueda tener sus declaraciones, especialmente considerando que existe un sector de la comunidad LGTBIQ que es creyente, que es católica y que, por supuesto, puede distanciarse bastante de las opiniones del Vaticano, etcétera, pero hay distintas iglesias, particularmente dentro de la religión católica, en la cual directamente son personas mucho más respetuosas de la comunidad LGTBIQ. Y bajo ese paradigma hay gran diversidad de personas dentro de la comunidad, pero particularmente cuando analizamos, particularmente, valga la redundancia nuevo, las declaraciones del Papa Francisco habla de uniones civiles. ¿Cuáles son las uniones civiles?
tenemos un acuerdo de unión civil en Chile. ¿Qué es lo que regulan generalmente las uniones civiles? Aspectos patrimoniales. ¿Qué pasa, contrario sensu, con otro contrato que fue creado particularmente por la Iglesia Católica, que se llama matrimonio? ¿Qué regula? Lo patrimonial, pero además lo familiar, es decir, la filiación, la familia. Y desde ese punto de vista, el mensaje que da particularmente el Papa Francisco es: ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen derecho a poder formar una familia de alguna forma, pero bajo una suerte de unión civil en la cual en ningún caso ustedes van a tener derecho efectivamente a formar la misma familia o a casarse como la institución que conocemos. Entonces, ¿qué se produce en esta misma lógica? Un respaldo, por supuesto, pero respaldo en la medida de que tengan un acceso a una institución completamente distinta a la que ellos todavía creen que es exclusivamente para parejas de distintos sexos. Bajo la misma lógica, por lo mismo, yo soy muy partidaria que derechamente yo aboliría la institución del matrimonio, crearía un nuevo contrato para todas las personas sin ningún problema, pero en la práctica sabemos lo difícil que va a ser eso en un Estado chileno. Pero en base a lo mismo, la verdad es que yo no creo que efectivamente eso sea un signo de reparación, un signo de alguna forma de derechamente de espaldarazo a la comunidad LGTBIQ, sino solamente algo que podría decir fácilmente, y lo que hizo en su momento, Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera difícilmente podríamos decir que es un gran promotor de los derechos de las personas LGTBIQ, pero estuvo de acuerdo con las uniones civiles. ¿Y por qué? Porque es una visión bastante liberal. O sea, a mí no me interesa los pensamientos que puedan tener. A mí no me interesa lo que vayan a hacer en su vida y en sus relaciones patrimoniales mientras no se metan con cabros chicos, directamente formen familia, y ese punto de vista que hagan lo que quieran. Es una libertad que tienen. Ya se asentó particularmente, o sea, no tienen de otra, a menos que vayan a ser tildados aún más de cavernícolas, que directamente apoyar esta misma lógica. Entonces, de ese mismo sentido, particularmente en ningún caso significa una reparación o directamente un gran espaldarazo. Solamente de alguna forma tiene que ver con adaptarse un poco a los tiempos. Y especialmente considerando que hay análisis al respecto, la cantidad de personas bautizadas ha bajado considerablemente en los últimos 20 años. Entonces, de alguna forma, y pensémoslo de esta manera, el Vaticano tiene una estrategia de marketing. La gran cantidad de personas que pueda llegar para que se bauticen, ese es su objetivo. Y en base a lo mismo, si aceptan a las personas de la comunidad LGTBIQ, van a apostar por eso también. Lo mismo se da con el mercado capitalista. ¿Qué pasó con el mercado capitalista? Ahora Ripley novio acepta pareja al mismo sexo, falabella, te permite sacar tus cosas, que se puedan casar sin problemas, de alguna forma, a pesar de que hubo unión civil. El mercado, el marketing generalmente lo que busca es hacer eso. Y esto particularmente, lo que se denomina en el ámbito del capitalismo, tiene que ver con este término que se utiliza, que es el pinkwashing. De alguna forma yo creo que también está haciendo lo mismo el Vaticano, particularmente el Papa Francisco, y especialmente teniendo en consideración que yo creo que su nacionalidad y principalmente su influencia política también juega una parte importante en eso, sobre todo teniendo en consideración que Argentina es uno de los países más avanzados en materia de los derechos de las personas LGTBIQ a nivel latinoamericano. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una jugada principalmente para intentar acercar un poco a la comunidad LGTBIQ a la Iglesia Católica, pero la verdad es que en ningún caso significa una reparación. O sea, si habláramos de reparación, directamente él tendría, en primer lugar, que emitir disculpas públicas por milenios, cientos de años que directamente han cometido violaciones a los derechos humanos de las personas LGTBIQ. Directamente deberían decir y condenar que cualquier tipo de obispo, cardenal, lo que sea, cura, sacerdote, etcétera, monja, realizara prácticas de conversión, y después directamente decir que en cualquier iglesia si pudieran casar las personas del mismo sexo. Ahora, yo ni loca me casaría en una iglesia nunca, pero hay personas que les gustaría hacerlo. Y también estaría, por ejemplo, esa misma, yo creo que se llamaría la iglesia, pero yo creo que hay personas que efectivamente podrían querer tener ese derecho, pero la iglesia no va a acceder a eso. Entonces, de alguna forma esta declaración principalmente apunta, yo creo que principalmente a este intento de marketing, más que nada, como un poco de lavado de imagen, pero si no se accede a los mismos derechos que el matrimonio, la verdad no tiene ningún sentido. Y más allá de que yo soy muy opositor
a que en este momento es urgente la demanda del matrimonio. Yo creo que no lo es. Tampoco creo que el matrimonio sea la solución, y sobre todo porque el matrimonio es una institución muy patriarcal. Pero si tú le niegas a un grupo de la población el acceder al matrimonio solamente por su orientación, eso, independientemente de los tintes, es discriminación. Entonces, directamente eso también es un tema que efectivamente tiene que tener una solución, y bueno, mientras no lo hagan a nivel legal y a nivel simbólico, va a seguir siendo una discriminación. No, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Las pueden dejar en el chat o levantar la mano y les doy la palabra. Tenemos una del Nico Couto que dice, ¿cuáles crees que son las luchas más urgentes en relación a las disidencias sexuales y qué deben ser propuestas con prioridad en la nueva Constitución? Pero yo creo que en ese sentido, de nuevo, si pensamos las demandas más urgentes, lo que había mencionado anteriormente sobre estos contenidos mínimos me parece que son súper importantes, pero además entregarle al Estado un rol preponderante en materia de prevención, sanción y erradicación de la discriminación y de la violencia. Y en torno a eso me parece que es muy importante, sobre todo teniendo en consideración que todavía sigue existiendo gran parte de esta discusión respecto a cómo se previene la discriminación, quiénes son los encargados de también el ámbito de la discriminación y la violencia, y considerando aún más que las leyes han sido insuficientes, que el Estado de alguna forma todavía no se hace cargo en torno a tener un aparataje destinado a particularmente solucionar estas situaciones. Entonces, en base a lo mismo, me parece que la discriminación, la violencia, reconocer ciertos derechos debieran ser efectivamente prioridad en torno a una nueva constitución, y particularmente desde un punto de vista del rol del Estado. Asimismo, como yo soy muy adherente directamente de eliminar el artículo primero, que de hecho como una hoja en blanco van a tener que pelear por incorporarlo, para establecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Y eso no se subsana, y esto es como mi postura, que tampoco se subsana hablando de las familias, porque al final de alguna forma igual se va a reproducir el mismo modelo, muy nuclear, nada garantiza que esas familias o de pareja del mismo sexo vayan de alguna forma a romper estos paradigmas de creer que son dueños de sus hijos, y que se va a cambiar un poco esta lógica. Entonces yo creo que es sacar la familia del núcleo fundamental de la sociedad, que es algo muy católico cristiano también, pensando en que Jaime Guzmán metió harta mano en esa parte. Yo creo que eso también va a ser muy valioso en torno a efectivamente cómo se van a regular los derechos y las prioridades respecto a la nueva Constitución. Por lo mismo, en relación a lo que había dicho, a la igualdad no discriminación, la identidad, derechos sexual reproductivo, la educación sexual integral. Yo creo que desde ahí podríamos ir avanzando hacia prioridades, sin perjuicio de lo que ya había mencionado, que tiene que ver con repensar el Estado desde el punto de vista de las personas de la comunidad LGTBI. ¿Eso significa que vamos a teñir el Estado de arcoíris? No, pero significa que efectivamente lo vamos a pensar también. Y sobre todo porque ese mismo análisis lo podemos hacer para pueblo originario, para personas en situación de discapacidad, de una perspectiva de género también. Y eso no significa que vamos a ir copiando y pegando distintos elementos, pero sí que vamos a repensar las instituciones y su funcionamiento desde ese punto de vista. Bueno, ahora Fernando Otero pregunta, dentro de la comunidad LGBT, ¿se considera que las personas trans e intersexuales son las más vulnerables en ámbitos de salud y judicial? ¿Cómo una nueva constitución podría garantizar una mayor protección en estos ámbitos? Yo creo que en ese mismo ámbito particularmente, yo creo que es muy importante el reconocimiento desde ese punto de vista, que en el ámbito de la salud, de alguna manera, particularmente porque la Constitución no protege y no reconoce el derecho a la protección de la salud ni el derecho a la salud propiamente tal, desde pensar lo del derecho a la salud, repensar también particularmente el diseño de este derecho, y de qué manera en el acceso, en el ejercicio, no suceden situaciones de discriminación. Yo creo que en base a lo mismo, no solamente una cláusula general, sino también directrices particularmente, yo creo que ayuda bastante, y vinculado también con un aspecto que sucede mucho, que tiene que ver con la patologización. Desde ese punto de vista, yo creo que es importante que la Constitución haga una declaración de principio en torno a la patologización, no solamente de identidades, sino también de distintas vivencias. Particularmente todavía existe una gran parte de patologización, por ejemplo, en torno a personas en situación de discapacidad.
Eso también es un aspecto que se puede hacer cargo de la nueva Constitución, y especialmente porque hay todavía gran parte de prejuicio en torno a la salud mental. No tenemos una ley de salud mental. Entonces yo creo que partiendo por ahí, en el ámbito de salud, se puede solucionar en gran parte alguno de los prejuicios, o sea, una gran parte de alguna de las problemáticas. Y desde el punto de vista judicial, yo creo que tiene que ver con incorporar una perspectiva de género, incorporar una perspectiva de derechos humanos. Ahora, eso por constitución se puede poner muy bonito, pero el gran problema es implementarlo. Y eso tiene que ver con funcionarios y además jueces y juezas tengan una preparación en materia de derechos humanos, en materia de género, en materia de diversidad, y eso también exige, por supuesto, que se haga cargo también la Constitución propiamente tal, pero eso requiere el diseño de una política también, y que efectivamente pudiera materializarse, porque si no, de nuevo, lo que puede suceder es que solamente queden declaraciones de buenas intenciones y no se pueda incorporar en el ámbito de la práctica diaria. Entonces, en ese sentido, la Constitución puede ayudar mucho a sentar las bases, particularmente en estos ámbitos. Yo creo que eso es el gran valor que pueda tener, y sobre todo orientar la discusión hacia ese sentido. Bueno, no hay otra pregunta, pero yo sí tengo una. Quizá un poco más personal, pero hace unos días yo fui a comprar y la señora del negocio me empezó a echar conversa y me preguntó si iba a votar a prueba o rechazo. Y me dijo que ella no iba a ir a votar porque si bien estaba de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Me dijo, por ejemplo, esto de la libertad de expresión, eh, yo no estoy en contra de la gente homosexual ni nada, pero que anden en la calle y que sean dos hombres, dos mujeres, eso no me gusta, y con la Constitución nueva lo van a hacer y no, eso está mal. Entonces, como ella, hay mucha gente que también piensa así. ¿Y cómo va a afectar este pensamiento en la creación de una nueva Constitución? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que ese es el gran problema que existe actualmente, porque hay muchos prejuicios. Hay gran parte de prejuicios que vienen no solamente, y esto como para no, a pesar de que efectivamente viene gran parte de sectores muy conservadores, muchas veces son prejuicios que están en gente que relativamente podríamos no catalogar necesariamente de conservadora. Y eso tiene que ver mucho con desconocimiento. Yo creo que por lo mismo la educación es súper importante, la visibilización, el desmitificar prejuicios, pero en torno a una nueva constitución, yo creo que el gran problema va a ser que efectivamente estos grupos conservadores o estos prejuicios puedan verse representados en la convención, para que no puedan ser impedimentos para lograr los 2/3 que se requieren para aprobar algo a nivel constitucional. Y de ese punto de vista, efectivamente yo creo que el gran problema va a significar que, en torno a lo que vamos a ver después del 25 de octubre, es que estos grupos conservadores van a querer también disputar la cancha, que van a querer derechamente también disputar la nueva constitución, porque van a ver, y van a tener por supuesto el miedo de efectivamente perder todo lo que históricamente ya tenían y que les funcionaba a su favor, que es este sistema político institucional de la dictadura. Entonces, en base a lo anterior, eh, yo creo que para cambiar eso, yo creo que de alguna forma, más que para, claro, es muy difícil impedir que se puedan inscribir y todo, a menos que hayan estado condenados por pena efectiva y no puedan cumplir con los requisitos para ser candidatos convencionales. Pero yo creo que tiene que ver mucho con también la participación o la visibilización de los perfiles de estas personas, para que no puedan efectivamente tener la posibilidad real de salir electos y electas, y en el caso que suceda así, convocar a la gran cantidad de personas que se requiere en la convención, para que el resto de esta posición conservadora termine siendo minoría y no pueda ejercer ningún derecho a veto, para que se pueda establecer y regular esto en el nuevo texto constitucional. Ahora, lo mismo, como el gran problema, como la gran preocupación que tengo, es que, por ejemplo, el matrimonio es una demanda que en general puede ser bastante transversal. De ese punto de vista hemos visto cómo hay sectores, por ejemplo, a pesar de que sabemos que no son sectores liberales ni nada, pero que se autodeterminan de esa manera, como Evópoli, tiene cierta recepción particularmente la demanda del matrimonio.
Entonces, en base a lo mismo puede ser que se diluya un poco en base a los 2/3 algunas demandas. Por ejemplo, se piensa que la gran demanda tiene que ver con hablar de matrimonio para todas las personas en la Constitución y no se hable de discriminación y violencia. Eso también es una gran problemática, sobre todo porque hay eh, aspectos o demandas que podrían ser como mucho más liberales, de alguna manera que no tuvieran vinculación con ese modelo político. Y ahí también el otro desafío es cómo dentro de este gran paradigma podemos lograr que se cambie la situación y no solamente se avance hacia una perspectiva muy liberal en torno a ese ámbito. Pero ya volviendo al tema principal, a mí me parece que efectivamente dentro de ese punto de vista yo creo que la participación ciudadana, visibilizar las candidaturas, efectivamente las personas que no queremos que salgan electas, también recordarle un poco a la gente. Pasa mucho que la gente se olvida también de las declaraciones, o quiénes, por ejemplo, mucha gente se ha olvidado quién es Marcela Aranda, pero en su momento todo el mundo sabía quién es Marcela Aranda, por ejemplo. Entonces yo creo que eso puede ayudar mucho para permitir que esas personas no vayan a ser electas y que no vayan a poder tener estos prejuicios, y bueno, el resto de las personas que puedan tener estos prejuicios y que no sean conservadoras, yo creo que desmitificarlo, y bueno, si no lo quieren hacer, pasan directamente al cajón de las personas conservadoras también, a pesar de que puedan estar dentro de los denominados progresismos, que pasa mucho lamentablemente en la izquierda, sobre todo en la democracia cristiana, que hay mucho, y esto pasa piola, hay muchos parlamentarios que están en contra de la ley de identidad de género, del aborto en tres causales, de la educación sexual integral, y que son posturas muy arcaicas dentro de este gran bloque. Entonces, al final depende mucho de la configuración política también de cómo se va a dar en la misma convención, lo cual por supuesto es un gran desafío y una situación bastante compleja que se viene para el próximo año. Ahora Emilia Rivera pregunta, a tu juicio, para que nos des algunos tips para ver cómo nosotros podemos educar a las nuevas generaciones para que así no siga pasando que hayan pensamientos discriminatorios ni prejuicios respecto a las disidencias. No, ¿cuál Te era la, la...? Sí, es que justamente pensé que estaba ahí y es en que el me chat. la escribió por privado, a ver, ahí está. Eh, yo creo que ese punto de vista, como para educar a las nuevas generaciones, yo creo que es muy importante. Bueno, hay muchos materiales, por supuesto, como para niños, niñas, adolescentes, y que tiene que ver con un concepto que en verdad no me gusta mucho, pero ayuda a ejemplificar, que tiene que ver con normalizar o normativizar las cosas, como tomarlos de la manera lo más común posible. Y yo creo que ese punto de vista, cuando particularmente enseñamos sobre diversidad sexual y de género, yo creo que lo más importante es tener en consideración de que todas las personas, por supuesto, somos iguales ante la ley, etcétera, podemos tener los mismos derechos, bueno, en algunos casos lamentablemente no se podía avanzar en eso, pero todas las personas tenemos las mismas necesidades, todas las personas respiramos, todas las personas comemos, etcétera, nos aburrimos con algunas cosas, no nos gusta, bueno, iba a decir no nos gusta escuchar a Alberto Plaza, pero en verdad hay gente que sí le gusta, así que no funciona ese ejemplo, pero que somos personas, somos todas personas, carne y hueso, sangre roja, no sangre verde, a pesar de que hay gente que puede creer que hay gente con sangre verde, pero desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante tomar en consideración eso, porque sucede mucho que hay mucho prejuicio en torno a la comunidad LGTBIQ, como que de alguna manera somos seres distintos, raros, como de alguna manera, como casi de otro planeta. Y eso pasa mucho en el momento de analizar estas situaciones. Entonces, yo creo que por lo mismo, y lo que sucede mucho es como el gran dicho que dicen padres o, por ejemplo, apoderados en colegios donde hay niños, niñas, adolescentes trans o de la comunidad LGTBIQ, donde directamente dicen como, no, pero nunca fue un tema, nunca fue una discusión, porque efectivamente se veía algo como muy dentro de lo común. Yo creo que uno de los grandes problemas tiene que ver con la invisibilidad y creer que efectivamente no es algo que suceda o no es algo común. Entonces yo creo que es muy importante ese punto de vista, como considerar a la otra persona como igual, aun cuando sea distinta. Y yo creo que a pesar de que puede ser muy simple el planteamiento, yo creo que eso es muy importante.
Porque hacer ese como planteamiento general, no, es que enseñemos sobre los conceptos, todas las cosas, claro, es muy importante, pero al final del día eso no va, eso no cambia el switch de la persona, porque al final nos movemos por empatía o por desagrado, por emociones en gran parte. Somos seres muy emocionales desde ese punto de vista. Entonces yo creo que por ahí, yo creo que se puede cambiar particularmente, y sobre todo niños y adolescentes, en los cuales derechamente esté presente eso, y lo hemos visto como en colegio, efectivamente hay un cambio mucho más generacional en torno al pensamiento y en torno a todo eso. Bueno, en función del tiempo, vamos a terminar. No sé si quieres decir algunas palabras para finalizar, alguna reflexión final. Eh, bueno, estamos para el periodo de campaña, así que no puedo hacer una red. Aunque nadie le va a mandar nada al CERVEL, espero. Pero más allá de eso, a ver, bueno, agradecer los espacios son súper importantes. Yo creo que no hay que perderlo, y sobre todo porque esto recién comienza, o sea, el domingo y lo que esperamos y lo que se vaticina, que gane la prueba o convención constitucional, se pueda avanzar. Pero después viene la parte más difícil. Ya lo habíamos conversado un poco de los 2 tercios, de la elección de convencionales. Y yo creo que es muy importante que si le interesa la participación o le interesa el proceso en muchos de sus ámbitos, que puedan también organizarse de distintas formas en cómo incidir en lo que se va a dar, ya sea a través de la elección de convencionales o en el proceso constituyente, o incluso también bajando esa información. Yo creo que las personas que pudimos acceder a educación superior y a otros espacios, también tenemos como esa, de alguna forma, labor también de poder también entregar esa misma información a sectores o a personas que directamente no les va a llegar la información. Y especialmente teniendo en consideración de que el proceso constituyente se vino muy encima de alguna forma, gran parte de la gente todavía no sabe lo que es una constitución o cuál es el aspecto de una constitución. Y no es necesario que se lo explique un abogado, una abogada o sienta un politóloga, sino que en muchos ejemplos concretos de la vida diaria, así como, oye, esta constitución me afecta en esto, oye, a ti, ¿qué te pasa en la vida? Y te va a decir, ah, no, pero a mí no me afecta la constitución, pero lo más probable es que diga, no, mira, sabes que yo todos los días me levanto a las 7, salgo esto, y de alguna manera ese ejemplo también se vincula con una constitución y con la constitución que tenemos. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que promover la educación cívica, promover la participación es como muy importante en torno a lo que se viene, sobre todo porque en este proceso constituyente y lo que hemos podido ver, mucha gente participa, pero todavía hay mucha gente que no participa, no porque no le interese, sino porque directamente cree que no va a cambiar nada. Y eso también es algo que hay que hacerse cargo, sobre todo desde el punto de vista que hay sectores que históricamente han sido muy discriminados, muy excluidos, y que no ven muchas veces la luz, y sobre todo porque no hay mecanismos institucionales. Entonces, yo creo que articularse, como promover la participación, salir un poco de la zona de confort también. Creo que eso es como muy importante en todo lo que se viene, porque los próximos 2 años, la verdad es que vamos a tener que trabajar mucho, hablar mucho, y porque después se tiene que ratificar la nueva constitución. Y tiene que ratificarse también con un plebiscito bastante probable. Los mismos sectores de la derecha van a exigir que se ratifique con un quórum muy alto, si no se pierde la legitimidad, porque no van a querer perder la constitución del 80. Y en base a lo mismo es importante también educar a la población, llegarle la información, porque el día de mañana, cuando se termine de redactar, pensando muy en el futuro, a la gente no le va a llegar el texto de la noche a la mañana. Lo van a publicar. Pero ¿cuántos sectores a lo mejor no tienen internet o de alguna forma no entienden lo que van a leer? Porque mucha gente, por ejemplo, ha comprado la Constitución después de que pasó la revuelta y todo, pero ¿cuántas personas entienden todo? Y eso no es porque la gente no sepa leer, sino porque directamente es un texto jurídico que es una lata. Claro. Entonces eso también dice mucho al respecto, sobre todo educación cívica que no existe en Chile. Entonces yo creo que eso es principalmente como mi reflexión final, como a promover la participación, a participar en más espacios, y que puedan discutir, conversar también. Bueno, muchas Pasarlo bien. gracias
Muchas gracias por el tiempo, por la conversación que se dio. También gracias al SECOM por haber eh, fomentado esta instancia y a todos los que participaron también. Muchas gracias. No sé si Nico vas a decir algo. Sí, por parte del SECOM, no sé si Antonia, que es la presidenta, está ahí o no, pero, o si puede hablar, mejor dicho. Pero bueno, por parte del SECOM, agradecerte muchísimo, Connie, por venir, bueno, y a ti, Flo, por hacer la moderación también, y a todos por participar. Creo que la Anto quiere decir algo, que aprovecha de que pudo llegar ahorita. Dale, Anto, y cerramos. Sí, tengo el internet medio malo, Ah, pero ¿se me escucha? sí, se te escucha, se te Sí, escucha. Uy, no. Ya, ya. ya no. Bueno, nada, agradecerte de nuevo, Connie, y a ti, Flo, y a todos los que pudieron venir. Gracias a ti. Así que...